Una madre pobre llevaba a su hijo a la escuela después de su trabajo nocturno. Años más tarde, el hijo regresó como empresario y le dijo: «El primer rayo de sol se asoma tímidamente por el horizonte, iluminando las calles angostas de un barrio que despierta con vida propia». Las paredes de los edificios, desgastadas por los años y la intemperie, están marcadas por murales que cuentan historias de lucha, sueños y promesas. El bullicio de los primeros vendedores que preparan sus puestos en el mercado se mezcla con el crujir de las bicicletas de los repartidores y las risas de los niños que corren descalzos, esquivando los charcos y jugando entre las sombras y la luz de la mañana. Elena camina rápidamente, sosteniendo la mano de Mateo, su hijo de 10 años, un niño de ojos grandes y curiosos. Las ojeras en el rostro de Elena son testigos de las largas jornadas y las noches en vela que la mantienen al borde del agotamiento, pero en su mirada todavía brilla una chispa de determinación inquebrantable. Su cabello, recogido en un moño sencillo, se balancea con cada paso decidido. Mateo, con su mochila desgastada y los cuadernos sobresaliendo de ella, intenta seguirle el ritmo mientras observa el mundo a su alrededor con una mezcla de asombro y anhelo. Las calles que recorren están llenas de historias, desde los vendedores que intercambian saludos y regatean precios hasta las abuelas que barren la acera y murmuran noticias frescas. Luis, el mecánico de manos grandes y piel curtida por el aceite, levanta la vista de su viejo auto al verlos pasar. Su saludo es breve, pero sincero, con una sonrisa que parece decir: «Sé lo que es luchar cada día». Junto a él, Sofía, su esposa y exprofesora, observa desde la puerta del taller, su mirada cargada de afecto y preocupación. Aunque ha dejado las aulas, su corazón sigue ligado a los niños del barrio, a quienes todavía aconseja y ayuda en sus tardes libres. Elena y Mateo llegan a la escuela, un edificio modesto con grietas en las paredes y ventanas que crujen al abrirse, pero que también tiene murales pintados por los mismos estudiantes, murales llenos de color y esperanza. Mariana, la joven profesora que llegó hace apenas 2 años, pero que ya se ha ganado el cariño y respeto de todos, espera en la entrada, vigilando cómo sus alumnos van llegando uno por uno. Su rostro se ilumina al ver a Mateo, un niño al que ha notado por su habilidad excepcional y su pasión por los dibujos y los inventos. «Buenos días, Mateo», exclama Mariana con una sonrisa cálida mientras observa cómo el niño se sienta en su pupitre de la primera fila y comienza a desplegar sus cuadernos llenos de bocetos de máquinas y esquemas complicados. Elena se acerca y le da un beso en la frente a su hijo, susurrándole palabras de aliento. «Hoy será un buen día, pequeño. Haz lo mejor que puedas», dice, con una voz que oculta su propio cansancio y las preocupaciones que la acechan. Mateo la mira, asintiendo con una mezcla de entusiasmo y responsabilidad. Ella se queda observando cómo su hijo se adentra en la escuela, y por un momento, la fatiga en su rostro se mezcla con un orgullo silencioso. Cuando la figura de Mateo desaparece en el pasillo, Elena se da la vuelta y empieza a caminar hacia la fábrica, un lugar que representa tanto su sustento como sus pesadillas. En el trayecto, las calles del barrio se llenan de más rostros familiares, algunos sonríen, otros la miran con una mezcla de respeto y compasión. Elena, sin detenerse, siente en el pecho la carga de la responsabilidad, pero también la firmeza de quien ha prometido no rendirse. El sonido rítmico de las máquinas de coser y el rugir de las prensas llenan el aire en la fábrica. Las luces fluorescentes, parpadeantes y desgastadas, iluminan a duras penas un espacio amplio y sombrío, donde decenas de trabajadores se mueven al compás de las órdenes y los silbidos de los capataces. Elena, con la espalda tensa y los dedos ágiles, maneja la máquina que frente a ella escupe tela tras tela. Cada costura es una parte de la vida que lucha por mantener, cada movimiento, una danza de resistencia silenciosa. Roberto el capataz, un hombre alto con una mirada afilada y una sonrisa cínica, pasea por los pasillos con los brazos cruzados. Su presencia es un recordatorio constante de la tensión en el ambiente. Los trabajadores lo miran de reojo, evitando sus ojos, sabiendo que un solo error puede costarles más que una reprimenda. A lo lejos, Fernando, el dueño de la fábrica, camina en silencio, su porte imponente y su expresión distante. Sus visitas siempre son breves, pero dejan una huella de inquietud en todos los que lo ven. Elena termina una tanda de costuras y se toma un segundo para secarse la frente con el dorso de la mano.
Un movimiento en la esquina de la sala llama su atención. Roberto la observa, y en sus ojos se refleja algo más que la habitual severidad. Hay un destello de intención calculada. Antes de que pueda preguntarse por qué, su nombre resuena en el altavoz. Elena Gómez, a la oficina del capataz, ahora. El murmullo de la sala cesa por un segundo, y los ojos de sus compañeros se encuentran brevemente con los suyos, llenos de preocupación y preguntas. Camina hacia la oficina con el corazón golpeándole el pecho, los pasos resonando en el suelo de concreto como un eco de sus pensamientos. Al cruzar el umbral, la puerta se cierra con un chasquido seco detrás de ella. Roberto, con un gesto de falsa amabilidad, le indica que se siente. Sobre el escritorio hay una carpeta abierta y varios papeles esparcidos. La mirada de Roberto se fija en ella, fría y acusadora. Elena, hemos descubierto que falta material. Algunas piezas y telas de alta calidad han desaparecido de los inventarios, dice con una voz que suena a sentencia más que a acusación. Y según los registros, tú has sido la última en acceder a esa sección. Elena se queda sin aliento por un momento. La incredulidad dibuja en su rostro una expresión que se torna rápidamente en una mezcla de miedo y rabia contenida. Eso es imposible. Yo nunca, intenta replicar, pero Roberto levanta una mano para silenciarla. Las pruebas están aquí, insiste, señalando los papeles como si fueran evidencia irrefutable. Y el señor Fernando ha sido informado. Elena siente el peso de la injusticia aplastando su pecho. Mira la puerta, como si en cualquier momento pudiera abrirse y alguien entrara a ayudarla. Pero la oficina está cerrada, y Roberto la mira con una sonrisa que ya no esconde su triunfo. En ese momento, la puerta se abre y Fernando entra. La seriedad en su rostro no deja espacio para preguntas ni dudas. Observa a Elena brevemente, como si buscara algo en su mirada, pero sin realmente querer encontrarlo. Elena, no puedo tolerar este tipo de actos en mi fábrica, dice con una voz que pretende ser imparcial, pero que está cargada de prisa y desgaste. Quedas despedida, con efecto inmediato. Elena siente cómo su mundo se desmorona. Las palabras resuenan en su cabeza como un eco interminable, cada sílaba una piedra que cae y se hunde en su interior. Quiere protestar, explicar, defenderse, pero las palabras se quedan atrapadas en su garganta. Con una mezcla de incredulidad y desesperación, toma sus cosas y sale de la oficina bajo las miradas inquisitivas y compasivas de sus compañeros, que murmuran entre ellos, conscientes de que ninguno está a salvo de una injusticia así. Cuando Elena sale de la fábrica, la luz del día parece más brillante y cruel. Camina por la calle con la mente nublada y el cuerpo temblando, preguntándose qué le dirá a Mateo, qué será de ellos ahora. Las calles del barrio, que esa mañana parecían llenas de vida y promesas, ahora se sienten frías y distantes, observándola con un silencio que la asfixia. Mientras tanto, Roberto, en su oficina, observa desde la ventana cómo Elena se aleja. Una sonrisa apenas perceptible curva sus labios. Afuera, Fernando se queda de pie por un momento, sin mirar a nadie, solo al cielo que se tiñe de un gris incierto, incapaz de admitir que en su decisión rápida podría haber cometido un error. Las primeras luces de la mañana bañan el barrio en un resplandor suave, pero para Elena, el nuevo día trae consigo el peso de la incertidumbre. El eco de las palabras de despedida en la fábrica aún resuena en su cabeza mientras recorre las calles, buscando un trabajo temporal que pueda aliviar, aunque sea un poco, la presión sobre sus hombros. Los rostros familiares de los comerciantes del mercado reflejan una mezcla de compasión y resignación al verla pasar. Elena, con la cabeza alta pero los ojos cansados, se acerca a varios puestos, ofreciendo su ayuda para cargar cajas, limpiar o cualquier tarea que le permita ganar algo de dinero. Las respuestas son educadas pero evasivas, y su esperanza empieza a flaquear. Mientras tanto, en la escuela, Mateo está sentado en su pupitre, completamente ajeno a la nueva realidad que enfrenta su madre. Mariana, la joven profesora, lo observa con atención mientras él dibuja esquemas complejos de máquinas en su cuaderno, su concentración tan profunda que el bullicio de la clase parece no afectarlo. Mariana ve en esos trazos no solo el talento de un niño curioso, sino la promesa de alguien que podría romper el ciclo de dificultades que rodea al barrio. La campana suena y Mateo guarda sus cosas, sintiendo la prisa de volver a casa
y contarle a su madre lo que ocurrió ese día. A la salida, Mateo es recibido por Raúl, un joven del barrio con una reputación ambigua. Raúl se acerca al niño con una sonrisa ladeada y un gesto de complicidad. «¿Qué hay, campeón? ¿Cómo va la escuela?», pregunta, mientras saca un cigarrillo y lo enciende. A Mateo siempre le ha intrigado Raúl. Sabe que es visto con recelo por los adultos, pero hay algo en él, una bondad escondida bajo la coraza de su rebeldía. «Bien, Raúl. Hoy nos dijeron que voy al concurso de ciencias en la ciudad. Mariana dice que es importante», responde Mateo, con un brillo de entusiasmo en los ojos. Raúl se queda en silencio por un momento. La sonrisa se desvanece y un destello de nostalgia cruza su mirada. «Eso es increíble, Mateo. Tienes que ganar. No solo por ti, sino por todos nosotros», dice finalmente, dándole una palmada en la espalda. Pero la alegría en sus palabras se atenúa cuando ve a Julián, el líder de la banda del barrio, observando desde la esquina con sus ojos astutos y un gesto de aprobación apenas perceptible. Julián se acerca, su presencia imponente oscureciendo el ambiente. «Raúl, necesitamos hablar», dice con una voz firme y baja. El joven asiente, su expresión se endurece y con una última mirada a Mateo, se aleja con Julián hacia un callejón, dejando al niño con una sensación de inquietud en el estómago. De vuelta en casa, Elena regresa después de una jornada de búsqueda infructuosa, sus manos vacías y su corazón pesado. Intenta esbozar una sonrisa al ver a Mateo, pero él nota de inmediato la tristeza en los ojos de su madre. Se sientan juntos en la mesa de la cocina y mientras Mateo le cuenta emocionado sobre el concurso de ciencias, Elena escucha, intentando ocultar las lágrimas que amenazan con brotar. Para Mateo, su madre siempre ha sido un símbolo de fortaleza, y aunque su voz tiembla, le promete que todo estará bien. En la noche, cuando el barrio se sumerge en un silencio interrumpido solo por el murmullo lejano de las conversaciones y el ladrido ocasional de un perro, Elena se sienta en la pequeña sala y se encuentra con Beatriz, la abogada de mirada firme y comprensiva que había pasado al taller de Luis. Beatriz escucha la historia de Elena y aunque su rostro es imperturbable, sus ojos reflejan un destello de indignación. «No tienes que aceptarlo, Elena. Puedes luchar contra esto», dice, plantando la primera semilla de esperanza en la mente de la mujer. Esa noche, mientras Mateo duerme soñando con inventos y triunfos, Elena observa la luna a través de la ventana, con el corazón dividido entre la incertidumbre y la pequeña llama de esperanza que Beatriz encendió en ella. Al otro lado del barrio, Raúl se sienta en la azotea de su casa, con los codos sobre las rodillas y la mirada perdida. Escucha la voz de Julián resonando en su mente, recordándole las promesas de poder y dinero rápido. Pero también recuerda las palabras de Mateo, llenas de sueños y posibilidades, y siente una punzada de culpa. El día comienza con un cielo encapotado que presagia una tormenta, y el barrio, siempre en movimiento, parece más callado de lo habitual. Elena, ahora con la carga de la injusticia en sus hombros, camina hacia el taller de Luis, donde Sofía la espera con una taza de té caliente y una mirada preocupada. Luis, con las manos manchadas de grasa y el ceño fruncido, se acerca a ellas y se sienta en un taburete de madera. La noticia del despido de Elena ya ha llegado a sus oídos y su expresión es de solidaridad y enfado contenido. «Algo no cuadra, Elena. En las últimas semanas he notado que faltan piezas y materiales de la fábrica. Hay rumores de que se están vendiendo en el mercado negro, y todo apunta a que alguien está cubriendo sus huellas muy bien», dice Luis, mientras aprieta los labios y golpea ligeramente el banco con el puño cerrado. Elena, que había sospechado que algo más profundo se escondía tras la acusación de Roberto, siente cómo su indignación se convierte en determinación. Sofía, quien siempre había sido más observadora de lo que parecía, interviene con su voz suave pero firme. «Esto no es solo un ataque contra ti, Elena. Es un síntoma de algo mucho más grande que está afectando a todo el barrio». Mientras tanto, en la escuela, Mateo continúa sumergido en sus estudios y en los preparativos para el concurso de ciencias. Sin embargo, una inquietud latente lo acompaña. Las conversaciones susurradas entre los maestros y las miradas de Mariana, que parecen contener preocupación, le dicen que algo en casa no está bien. Después de clases, Mariana se acerca a él con una sonrisa forzada. «Mateo, ¿todo está bien en casa?», pregunta con una voz cargada de genuino interés.
El niño duda un segundo antes de responder. Mi mamá ha estado un poco triste, pero ella siempre dice que todo estará bien, confiesa. Mariana siente una punzada en el corazón, comprendiendo que las dificultades de Elena están afectando más de lo que el niño admite. En otro rincón del barrio, Raúl camina con pasos pesados, la sombra de Julián siempre presente en los callejones por los que pasa. Se detiene un momento, mirando los grafitis que cubren las paredes. Figuras de luchadores, madres con sus hijos y sueños plasmados en colores desvaídos. Las palabras de Julián resuenan en su mente, presionándolo para que se una a un nuevo y peligroso plan que involucra un golpe a la fábrica. Sin embargo, la imagen de Mateo, con su entusiasmo y sus sueños de ser ingeniero, le provoca una duda que no había sentido antes. Raúl se encuentra con Mateo en el camino a casa y el niño, con su sonrisa inocente, le cuenta sobre sus proyectos y la próxima visita al concurso. Raúl, que solía ver el mundo como un juego de sobrevivencia, se encuentra dividido. «Oye, Mateo, no dejes que nadie te diga que no puedes lograr lo que quieres», le dice, más para sí mismo que para el niño. Mateo lo mira sorprendido y asiente, sin comprender del todo la profundidad de esas palabras. Carlos, por otro lado, visita la escuela por encargo de su padre, para entregar donaciones y documentos. Mariana lo recibe, y en un gesto poco usual, Carlos se queda más tiempo del necesario, observando las paredes llenas de murales y fotos de los alumnos. Sus ojos se posan en un dibujo de Mateo, un esquema de un puente futurista, y una sonrisa triste aparece en su rostro. Mariana se da cuenta de su cambio de expresión y pregunta: «¿Qué te preocupa, Carlos?» «Mi padre», responde tras un silencio, sin necesidad de más explicación. Ambos comparten una mirada que trasciende las palabras, un acuerdo tácito de que el barrio y sus habitantes merecen algo mejor que la indiferencia y la corrupción. Al caer la tarde, mientras la lluvia comienza a golpear los techos de zinc y las calles se vuelven ríos de agua y reflejos, Elena llega a casa y encuentra a Mateo revisando algunos documentos antiguos que Sofía le había prestado. Entre ellos, hay papeles amarillentos con notas y dibujos hechos por la difunta esposa de Fernando, una mujer cuya historia parecía olvidada. Mateo le muestra uno de los papeles a su madre, señalando unas palabras escritas a mano que leen: «Para que el barrio crezca, debemos crecer juntos». Elena se sienta a su lado, y por un momento, el peso en su pecho se aligera. Ella acaricia el cabello de su hijo, agradecida por la chispa de esperanza que él representa, mientras fuera, las luces de los faroles se encienden y la lluvia sigue cayendo, limpiando las calles de un barrio que, sin saberlo, se prepara para enfrentar su mayor desafío. El amanecer sobre el barrio trajo consigo un cielo manchado de tonos grises y azules. Una brisa fresca recorría las calles, moviendo las hojas caídas y agitando las banderitas de colores colgadas entre los postes. Elena se levantó temprano, con los pensamientos enredados en la conversación que había tenido con Beatriz la noche anterior. La idea de luchar contra la injusticia le parecía, al mismo tiempo, una locura y la única opción posible. Con el corazón palpitando y los dedos tensos, se preparó un café aguado mientras miraba a Mateo, que aún dormía, acurrucado entre sus cuadernos y dibujos. La luz del día comenzó a inundar la casa, y Mateo se despertó con una mezcla de sueño y emoción. Recordó que pronto sería el concurso de ciencias, un evento que Mariana había descrito como una oportunidad única para mostrar su talento. Sin embargo, la tensión en el aire y las sombras en los ojos de su madre le decían que algo no estaba bien. Cuando Elena lo miró, le sonrió con una dulzura que ocultaba sus miedos y le dio un beso en la frente antes de que él saliera para la escuela. El camino hacia la escuela estaba lleno de vida. Vendedores desempolvando sus productos, niños corriendo por las calles y un grupo de ancianos conversando en la esquina. Pero Mateo no podía dejar de notar que las miradas de los adultos eran más sombrías de lo habitual, como si una nube invisible cubriera el barrio. Al llegar a la escuela, Mariana lo saludó con una sonrisa amplia y le entregó unos folletos del concurso. «Tienes que prepararte bien, Mateo. Este es tu momento», le dijo, intentando que su entusiasmo fuera un bálsamo para las dudas que veía en los ojos del niño. Mientras tanto, en la fábrica, Fernando revisaba unos documentos en su oficina. Las noticias de la pérdida de materiales y la creciente sospecha de corrupción lo habían dejado inquieto, aunque prefería enfocarse en otros asuntos,
evitando enfrentarse a lo que podría implicar. En el pasillo, Roberto pasaba con un aire de suficiencia, supervisando a los trabajadores que, con las cabezas bajas, se movían al ritmo de las máquinas. Luis, desde su taller, observaba el vaivén de las actividades y se preguntaba cuánto tiempo más podrían ignorar lo que estaba sucediendo. Las piezas que una vez conseguía con facilidad habían empezado a escasear, y los rumores sobre el mercado negro se hacían cada vez más insistentes. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa tarde, habló con Sofía y le compartió sus sospechas. Roberto tiene que estar detrás de todo esto, Sofía, y si es cierto lo que se dice sobre Julián y su banda, las cosas van a empeorar. Sofía, que aún conservaba su temple de profesora, asintió con seriedad. No podemos permitir que el barrio caiga en manos de gente como ellos. Elena necesita nuestro apoyo, y los niños, como Mateo, merecen un lugar mejor. Elena, por su parte, pasó la tarde reuniéndose con Beatriz en un café improvisado en casa de Sofía. La abogada desplegó algunos papeles sobre la mesa, mostrando documentos que había recopilado sobre los movimientos sospechosos de la fábrica. Estos son registros de inventario que no coinciden, y algunos testimonios de ex trabajadores que hablan de robos y manipulación de cuentas. Roberto ha estado desviando materiales durante meses, explicó Beatriz, sus ojos brillando con una mezcla de ira y determinación. Elena se inclinó hacia los documentos, sus dedos temblando al pasar las páginas. La certeza de la corrupción que había sospechado se materializaba ante sus ojos. Pero, ¿cómo lo probaremos ante Fernando? No escuchará a alguien como yo, dijo, su voz entrecortada. No lo haremos solas, respondió Beatriz, dándole una sonrisa que intentaba infundirle valor. Luis y Sofía ya están de nuestro lado, y hay otros en el barrio que, aunque temen hablar, saben lo que está pasando. En la escuela, Carlos se encontraba ayudando a Mariana a organizar un evento para recaudar fondos. Aunque sus intenciones iniciales habían sido simplemente complacer a su padre, cada día que pasaba en la escuela se sentía más conectado con el barrio y con los problemas de la gente que lo habitaba. Mariana, que había notado el cambio en él, lo miró mientras colocaban sillas en el salón. «Parece que empiezas a entender por qué esto es tan importante para nosotros», le dijo con una sonrisa suave. Carlos la miró, sorprendido por la franqueza en su tono, y asintió. «Hay mucho que mi padre no ve, Mariana, y mucho que yo tampoco vi, hasta ahora». El eco de sus palabras resonó en Mariana, quien se acercó más a él, sintiendo una conexión que trascendía las diferencias de clase y privilegio. «Si quieres ayudar, hay cosas que debes saber», le dijo. Y así, durante las horas siguientes, le habló sobre la historia de la fábrica y el legado de la esposa de Fernando, una mujer que había luchado por el bienestar del barrio y cuyo sueño se había perdido en medio de la ambición desmedida. Al caer la noche, Raúl se encontraba en un rincón oscuro del barrio, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Julián, con su presencia dominante y su voz grave, le daba instrucciones para el golpe que planeaban en la fábrica. «Esto es lo que necesitamos, Raúl. Un solo movimiento. Y tendremos lo que siempre hemos querido», dijo, con un tono que dejaba claro que no había espacio para dudas. Raúl asintió, pero en su interior una batalla se libraba. Pensaba en Mateo y en las palabras que le había dicho sobre luchar por sus sueños. Recordaba la mirada de Elena, siempre amable, siempre fuerte, y sentía un dolor punzante en el pecho. En un momento de silencio, levantó la vista y se encontró con la mirada fija de Julián. «No lo arruines, Raúl. No hay vuelta atrás», sentenció Julián antes de desaparecer entre las sombras. En casa, Mateo repasaba los documentos antiguos que Sofía le había prestado. Había encontrado más escritos de la esposa de Fernando, planos de proyectos para un centro comunitario y notas sobre cómo la fábrica podría servir como un motor de progreso para todos. Cada palabra lo llenaba de preguntas, y más aún, de una urgencia que no podía ignorar. Cuando Elena lo vio, sintió un orgullo cálido mezclado con una preocupación constante. «¿Qué has encontrado, hijo?», preguntó sentándose a su lado. «Ella quería que la fábrica ayudara al barrio, mamá. Quería que todos tuvieran oportunidades», respondió Mateo, señalando un párrafo subrayado con tinta descolorida. Elena lo abrazó, sintiendo cómo la esperanza comenzaba a brotar de nuevo en su interior, pero también consciente de los peligros que acechaban. La noche avanzó,
y las calles del barrio se sumergieron en una calma tensa. En el almacén donde se reunían, Julián y Roberto discutían los últimos detalles de su plan. Cuando la fábrica arda, Fernando será el culpable, y nosotros tomaremos lo que nos corresponde, dijo Roberto, su voz cargada de un resentimiento que había alimentado durante años. Julián asintió, con la seguridad de un depredador al acecho. Pero en la sombra Raúl escuchaba, sintiendo que cada palabra era un clavo más en la cruz de su conciencia. Sabía que estaba en una encrucijada, y que su decisión no solo definiría su destino, sino el de todo el barrio. La noche cae sobre el barrio como un manto pesado, cargado de presagios y silencios que parecen hablar más que las palabras. Las calles, normalmente llenas de risas y murmullos, están inquietas. Las luces parpadean intermitentemente y las sombras se proyectan largas y temblorosas sobre las paredes de ladrillo y los murales desvaídos que cuentan historias de lucha. Elena, en su pequeño hogar, siente el aire espeso y cargado de electricidad, como si el mundo estuviera a punto de cambiar. Mateo, ajeno al torbellino que se avecina, está concentrado en su escritorio, revisando los últimos detalles de su proyecto para el concurso de ciencias. Sus ojos reflejan determinación, pero también una sombra de preocupación que se ha vuelto habitual desde que su madre perdió su empleo. Elena lo observa desde la puerta, y por un momento, la mezcla de miedo y orgullo en su pecho se hace casi insoportable. Pero no dice nada. Simplemente se acerca, le acaricia el cabello y le susurra: «Estoy muy orgullosa de ti, mi amor». En otro rincón del barrio, Raúl camina con paso firme, pero su interior está en guerra. La voz de Julián aún resuena en su cabeza. «No lo olvides, Raúl, todo depende de esta noche». La promesa de poder, de dinero, de un futuro que no le exija pedir limosnas, es tentadora. Pero la imagen de Mateo, con sus ojos grandes y llenos de sueños, lo persigue. Los murmullos de los niños jugando en las esquinas y las risas ahogadas de las conversaciones nocturnas le recuerdan lo que está en juego. Sabe que la decisión que tome esa noche podría cambiarlo todo. Julián y su banda ya se mueven como sombras por los callejones, llevando consigo latas de gasolina y encendedores. Los rostros de los hombres son duros, marcados por años de sobrevivir en un mundo que no les ofrecía más que un camino de violencia y traición. Roberto espera en la penumbra, su expresión ansiosa y la mirada inquieta. Sabe que una vez que el fuego comience, no habrá marcha atrás. Las llamas borrarían las pruebas, y con suerte, Fernando cargaría con la culpa, quedando él como un héroe incomprendido. En la casa de Mariana, Carlos aparece inesperadamente. Su rostro está marcado por la preocupación, y sin más preámbulo entra y le dice: «He oído algo en la fábrica. Hay rumores de que algo va a suceder esta noche. Mariana, si lo que sospecho es cierto, tenemos que hacer algo». Mariana se queda en silencio por un segundo, procesando la gravedad de lo que Carlos acaba de decir. Sin tiempo que perder, ambos deciden dirigirse al barrio para avisar a los que puedan y prevenir una tragedia. Carlos, con las manos temblorosas, toma su teléfono y envía mensajes a algunos contactos que podrían ayudar a alertar a las autoridades. Mientras tanto, Mateo, atraído por un destello de luces en la fábrica, se escabulle de su casa sin que Elena lo note. Lleva consigo uno de los papeles antiguos que encontró sobre la esposa de Fernando, como si necesitara entender algo más sobre ella y el lugar que alguna vez fue un símbolo de promesa para el barrio. Al llegar a la fábrica, el niño se oculta tras unas cajas viejas y observa cómo figuras se mueven en la oscuridad. Entre las sombras, distingue a Raúl, que parece debatirse entre moverse o quedarse clavado en el suelo. «Raúl, hazlo de una vez», ordena Julián impaciente, mientras uno de sus hombres destapa una lata de gasolina y comienza a rociar las esquinas de la nave principal. El olor acre se mezcla con la humedad de la noche, y el crujir de los pies sobre los restos de madera y metal se hace más intenso. Roberto se mueve nervioso, lanzando miradas rápidas a todos lados. Por un instante, sus ojos se encuentran con los de Raúl, y algo en la expresión del joven lo hace dudar. Mateo, agachado y temblando, comprende de repente la magnitud de lo que está a punto de suceder. Se siente atrapado entre el miedo y la urgencia de hacer algo. Sus manos sudorosas aprietan el papel y su respiración se acelera. De pronto, una voz suave pero decidida se escucha cerca de él. «Mateo, ¿qué haces aquí?»,
Mariana, que había llegado junto con Carlos, lo mira con preocupación. Carlos, que había entrado detrás, observa la escena con horror al ver las primeras llamas comenzar a trepar por las paredes. El caos estalla en un segundo. «Tenemos que sacar a todos de aquí, ya», grita Carlos, corriendo hacia el interior para alertar a los trabajadores que todavía limpian y organizan el lugar. Raúl, al ver a Mateo y a Mariana, siente un golpe en el pecho y se lanza hacia el grupo de hombres que empiezan a encender más fuegos. «¡No lo hagan!», grita, empujando a uno de ellos y derribando una lata de gasolina. Julián lo mira con ojos entrecerrados y una rabia contenida. «¿Traición, Raúl? No pensé que fueras tan tonto», dice, y sin más, saca un cuchillo. Pero antes de que pueda moverse, una explosión en una de las esquinas de la fábrica sacude el suelo y envuelve a todos en una nube de humo y llamas. Roberto, viendo cómo todo se desmorona, intenta escapar, pero tropieza y queda atrapado bajo una viga que cae frente a él. El calor se vuelve insoportable, y la visión de todos se llena de un resplandor naranja y rojo que amenaza con consumirlo todo. Mariana, con los ojos irritados por el humo, toma la mano de Mateo y lo guía hacia una salida. «Carlos, necesitamos ayuda aquí», grita mientras lucha por mantenerse de pie. Carlos, jadeando y tosiendo, ve a su padre Fernando aparecer en la entrada de la fábrica, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de horror y culpa. Fernando avanza lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, mientras observa el infierno que una vez fue su orgullo. La voz de Mariana lo saca de su trance. «Fernando, hay gente adentro. ¡Ayúdanos!». Sin pensarlo dos veces, corre hacia el grupo de trabajadores que intentan empujar una puerta atascada mientras las llamas se acercan. En medio del caos, Raúl ve a Julián desaparecer entre las sombras y con una última mirada de desafío, corre hacia Mateo y Mariana para ayudarlos a salir. Justo cuando lo logra, una explosión cercana lo lanza al suelo, golpeándolo con escombros y dejándolo gravemente herido. El sonido de las sirenas rompe la noche, y los bomberos llegan en un mar de luces rojas y azules. Luis y Sofía, alertados por los gritos y las llamas, llegan al lugar y ven cómo Fernando ayuda a Carlos, cubierto de hollín, a salir de la fábrica. La imagen de Roberto, atrapado bajo la viga, les recuerda que la codicia y la ambición siempre cobran su precio. Beatriz, que había llegado junto a Elena y otros vecinos, observa cómo los bomberos luchan por controlar las llamas. Roberto es sacado por los bomberos, esposado y confesando entre gritos, mientras Beatriz, con pruebas en la mano, mira a Fernando. «Esto es más grande de lo que parece, y usted lo sabe», dice, su voz resonando sobre el crepitar del fuego. Fernando, de pie en medio de la devastación, siente cómo la magnitud de sus decisiones y omisiones lo golpean como una ola. La carta de su esposa, que Mariana le entrega en ese momento, parece pesar más que cualquier otro papel en sus manos. Las palabras escritas, recordando las promesas y sueños que alguna vez compartieron, lo dejan sin habla. Raúl, en brazos de Luis, abre los ojos por un instante y se encuentra con los de Mateo. Una sonrisa débil cruza su rostro mientras murmura: «Lo hicimos, pequeño. Salvamos lo que importa». Mateo, con lágrimas en los ojos, asiente, comprendiendo que su amigo, el joven que luchaba contra su sombra, había tomado la decisión correcta al final. El amanecer que sigue al incendio llega lento, tiñendo el cielo de un tenue color ámbar que apenas logra disipar el olor a ceniza que envuelve el barrio. La fábrica, ahora una ruina humeante, se alza como un monumento al dolor y la redención, un recordatorio de cómo la ambición desmedida y la desesperación pueden colisionar en tragedia. El aire está cargado de murmullos y pasos apresurados. Los vecinos se congregan alrededor del edificio destruido, algunos todavía en pijama, otros con los rostros marcados por el cansancio y el miedo de la noche anterior. Elena llega al lugar con Mateo de la mano, el niño con los ojos aún hinchados de lágrimas. A lo lejos, ve a Luis y Sofía junto a una ambulancia, y en una camilla, Raúl, con vendas cubriendo sus heridas, respira con dificultad. A pesar de su estado, hay una paz en su semblante que nunca antes había mostrado. Luis, con la voz rota, le susurra palabras de aliento, mientras Sofía acaricia su brazo, tratando de contener las lágrimas. «Él fue valiente, Elena», dice Luis al verla acercarse. «Hizo lo correcto».
Mateo se suelta de la mano de su madre y corre hacia Raúl. Sus ojos, llenos de gratitud y miedo, encuentran los de su amigo, quien le dedica una sonrisa débil pero sincera. «Tienes que ganar ese concurso, Mateo», murmura Raúl con esfuerzo. «Hazlo por todos nosotros». Mateo asiente, incapaz de hablar, mientras las lágrimas le resbalan por las mejillas. Mientras tanto, Fernando se encuentra en un rincón, observando todo con los hombros caídos y la mirada perdida. La carta de su esposa, que aún sostiene en la mano, se siente como una sentencia y una promesa rota. Mariana se acerca a él, el rostro manchado de hollín y la voz temblorosa. «¿Sabes lo que esto significa, verdad?» «Ya no hay más tiempo para excusas», dice. Su tono mezcla de dolor y desafío. Fernando la escucha pero no responde. En su mente, el peso de las decisiones pasadas se amontona, formando una barrera que amenaza con aplastarlo. La presencia de Carlos, quien se acerca cojeando y con una herida en la ceja, lo obliga a enfrentar la realidad. «Padre, todo esto, el sufrimiento de esta gente, ya no se trata solo de ti o de mí. Se trata de ellos», dice Carlos, señalando a los trabajadores, los vecinos y a los niños que observan con ojos expectantes. El bullicio de la gente se detiene momentáneamente cuando Beatriz aparece junto a un par de oficiales y muestra los documentos que había logrado reunir. Roberto, aún esposado y con un gesto de derrota, es llevado al centro de la atención. «Confieso», murmura entre dientes, sus ojos hundidos en la vergüenza. «Yo orquesté el robo, desvié los materiales, pero no planeé esto. Julián, él me forzó a ir más allá». Un susurro recorre a los presentes, una mezcla de sorpresa y confirmación. Beatriz da un paso adelante y con voz firme expone la red de corrupción que se había tejido bajo las narices de todos. Esta fábrica no solo estaba siendo saqueada, era el símbolo de la codicia y la indiferencia. Pero ya no más. «Fernando, tú puedes hacer algo diferente, y sabes que debes hacerlo», concluye, mirando al dueño con ojos que exigen justicia. Fernando, en un movimiento que sorprende a todos, se arrodilla en medio de los escombros y asiente, rompiendo finalmente la barrera que lo mantenía distante. «Lo haré. Haré lo que debía hacer desde el principio», dice, su voz quebrándose. La carta de su esposa resbala de sus dedos y queda en el suelo, marcada por el polvo y las lágrimas. Elena siente un nudo en la garganta al ver la redención de un hombre que, aunque había causado tanto daño, mostraba signos de cambio. Se acerca a Fernando y con un gesto inesperado le ofrece la mano. «Es hora de reconstruir, no solo esta fábrica, sino todo lo que se perdió en el camino», dice con la voz temblorosa, pero cargada de determinación. Fernando la mira, sorprendido, y asiente, aceptando la mano que representa no solo perdón, sino un compromiso compartido. Los días siguientes están llenos de actividad. Los vecinos, unidos por la tragedia y la esperanza, comienzan a limpiar los restos de la fábrica, con Fernando trabajando codo a codo con ellos. Carlos organiza junto a Mariana una colecta y eventos de recaudación de fondos para iniciar la reconstrucción, mientras Beatriz, con su implacable ética, se asegura de que los procesos legales contra Roberto y la banda de Julián avancen rápidamente. Julián, quien había logrado escapar la noche del incendio, es perseguido por la policía, y la noticia de su huida añade una tensión más al ambiente. Raúl, mientras tanto, lucha por recuperarse en el hospital. Cada día, Mateo lo visita después de la escuela, trayendo consigo dibujos y contando historias que mantienen a Raúl conectado con la vida que le espera. Luis y Sofía están siempre cerca, cuidándolo como si fuera su propio hijo. Con el tiempo, el joven comienza a mejorar, y aunque las cicatrices del cuerpo y del alma no se desvanecerán fácilmente, su mirada refleja una paz que nunca antes había conocido. Elena, con el apoyo de Beatriz, lleva su caso ante las autoridades laborales, y gracias a las pruebas aportadas y a la confesión de Roberto, se revoca la acusación de robo y se reivindica su nombre. La noticia corre por el barrio como un susurro de alivio y celebración. La mujer que había sido acusada injustamente se convierte en un símbolo de resistencia, inspirando a otros a alzar la voz y exigir lo que es justo. Una tarde, mientras el sol tiñe el cielo de naranjas y púrpuras, Fernando convoca a una reunión en el centro del barrio. Los vecinos se reúnen, algunos aún con escepticismo, otros con la esperanza latente. Fernando toma la palabra,
su voz clara y más fuerte de lo que había sido en años. He fallado a todos ustedes y lo sé, pero prometo que lo que venga a partir de ahora será diferente. Esta fábrica será reconstruida, no como un símbolo de poder, sino como un centro de oportunidades para todos. El silencio que sigue es denso, hasta que un aplauso solitario, el de Carlos, se escucha. Poco a poco, más aplausos se unen, y el aire se llena de una mezcla de aprobación y expectación. Mariana, desde la multitud, sonríe a Carlos, compartiendo un momento de orgullo que trasciende las palabras. El capítulo concluye con Mateo, sentado junto a Raúl en el hospital, mostrándole su proyecto terminado. Mira, Raúl, es un prototipo de una máquina que podría ayudar a las personas a levantar escombros más fácilmente. Quiero que lo vean en el concurso, dice, con la mirada llena de ilusión. Raúl, aún débil pero con una sonrisa en los labios, asiente. Eso es, Mateo. Sigue soñando y construyendo. Nosotros nos encargaremos de que el barrio nunca deje de luchar. El sol se pone, bañando al barrio con una cálida luz dorada que parece prometer un nuevo comienzo. La fábrica, ahora rodeada de escombros y herramientas, espera ser reconstruida, no solo en piedra y metal, sino en el corazón de una comunidad que ha decidido renacer junta, con sacrificios, redenciones y una voluntad compartida de crear un futuro mejor. La primera luz del día acaricia las calles del barrio, arrancando destellos dorados en las esquinas y en los cristales rotos de la fábrica que todavía humea. El silencio es pesado, roto solo por el murmullo de los vecinos que se han congregado para observar las ruinas. La noche anterior había cambiado el rumbo de todos, y la promesa de un nuevo amanecer traía consigo una mezcla de dolor y esperanza. Elena camina despacio hacia el lugar, con los brazos cruzados y la cabeza en alto. A su alrededor, las personas intercambian miradas, algunas cargadas de curiosidad, otras de admiración. Al llegar a la fábrica, ve a Fernando, de pie entre los escombros, con la carta de su esposa todavía en la mano y los ojos clavados en lo que una vez fue su orgullo y ahora no es más que cenizas. A su lado, Carlos observa en silencio, apoyando a su padre con una mezcla de firmeza y compasión. Fernando, comienza Elena rompiendo el silencio. Su voz es suave pero segura. Sé que esto no es fácil, pero el cambio nunca lo es. Él la mira, sus ojos cansados y llenos de arrepentimiento. Por un momento parece a punto de decir algo, pero Carlos toma la palabra primero. Padre, es hora de que dejemos de mirar al pasado con lamentos y empecemos a reconstruir. No por nosotros, sino por ellos, dice, señalando a los vecinos que los observan con expectación. Fernando asiente lentamente y da un paso adelante. Lo que comenzó como un símbolo de poder se convirtió en una carga, y por eso, lo que venga a partir de ahora será diferente, declara Fernando, con voz que, aunque rota, intenta proyectar decisión. Esta fábrica renacerá, no como una extensión de mi nombre, sino como un lugar de oportunidades para todos. Las palabras caen sobre la multitud como una chispa, encendiendo murmullos de aprobación y asentimientos. La desconfianza que aún se siente es palpable, pero también lo es la posibilidad de un nuevo comienzo. Mariana, que ha estado de pie junto a Luis y Sofía, siente un alivio correr por su pecho. Observa a Carlos y sonríe, sabiendo que este es el primer paso en un largo camino. Beatriz se adelanta, con los documentos en la mano y un gesto de determinación. Fernando, si esto va a funcionar, hay condiciones. Esta vez no será una promesa rota. Trabajaremos juntos, con transparencia, y la comunidad tendrá voz, dice, sus palabras tan afiladas como su mirada. Fernando asiente, sin titubear. Es lo mínimo que debemos hacer, responde, y los vecinos murmuran aprobando la declaración. Mientras tanto, en el hospital, Raúl despierta, sintiendo el calor de la luz del sol en su rostro. Luis, que ha pasado la noche a su lado, le sonríe con cansancio. Te estás perdiendo todo el espectáculo allá afuera, muchacho, bromea, y Raúl deja escapar una risa débil que termina en un gesto de dolor. A pesar de las heridas, hay algo en sus ojos que no había estado allí antes. Un brillo de esperanza, un deseo de hacer las cosas bien. Mateo entra a la habitación con su cuaderno de dibujo y una sonrisa de oreja a oreja. Raúl, tienes que ver esto, dice emocionado mientras despliega las páginas llenas de esquemas y bocetos.
Luis observa la interacción entre los dos y siente cómo su corazón se llena de orgullo y alivio. Raúl, aunque aún pálido, observa los dibujos y asiente, como si en cada trazo viera un fragmento del futuro que tanto había temido no tener. Elena llega poco después, acompañada por Sofía. Se acerca a Raúl y le toma la mano con una ternura que le hace temblar el mentón. «Gracias», le dice simplemente, y Raúl, que nunca había sentido tanto peso en una sola palabra, responde con un apretón leve y una sonrisa. De vuelta en la fábrica, los primeros esfuerzos de reconstrucción comienzan. Los vecinos, liderados por Luis y otros trabajadores veteranos, limpian escombros y organizan materiales donados. Mariana y Carlos, por su parte, organizan una colecta para recaudar fondos y recursos. Las donaciones empiezan a llegar y la comunidad se vuelca en apoyar el proyecto. Jóvenes y ancianos, padres y madres, todos contribuyen de alguna manera, ya sea trabajando, cocinando para los voluntarios o cuidando a los niños mientras sus padres ayudan. El ambiente en el barrio se transforma de una pesadez cautelosa a un bullicio de esperanza. Mateo, siempre observador, ve cómo personas que apenas se hablaban ahora comparten risas y historias mientras reconstruyen algo más que un edificio. Mariana se siente embargada por la emoción al ver el cambio, y una tarde, mientras organizan materiales junto a Carlos, sus manos se rozan. Ambos se miran, y en sus ojos hay un entendimiento tácito de que juntos han contribuido a algo más grande que ellos mismos. Beatriz, que nunca deja de trabajar, presenta un plan para la creación de un comité comunitario que supervise la nueva administración de la fábrica. Elena es elegida para ser parte del comité y la noticia llena a Mateo de orgullo. «Mamá, lo lograste», dice, abrazándola con fuerza. «Lo logramos, hijo», responde Elena, con los ojos brillando de alegría. Mientras tanto, la policía finalmente logra dar con Julián, quien es capturado tras un breve enfrentamiento en las afueras del barrio. La noticia recorre las calles y es recibida con un suspiro colectivo de alivio. El último vestigio de la sombra que había amenazado al barrio se desvanece, dejando espacio para la luz. Con el tiempo, la fábrica empieza a tomar forma de nuevo. Se convierte en un espacio que no solo produce bienes, sino también esperanza. Fernando, fiel a su palabra, asiste a las reuniones del comité y trabaja junto a Beatriz y los líderes comunitarios para asegurar que todo se maneje de forma justa. Carlos, que nunca había sentido tanta cercanía con su padre, lo acompaña en estas reuniones, aprendiendo de sus errores y comprometiéndose a seguir un camino diferente. Raúl, recuperado, se incorpora al taller de Luis, donde encuentra un propósito renovado enseñando a otros jóvenes habilidades mecánicas y compartiendo su historia como un testimonio de redención. Los niños, que antes lo veían con temor o admiración, ahora lo respetan por lo que ha logrado superar. Sofía, con una sonrisa cálida, lo observa mientras guía a un grupo de adolescentes, consciente de que el barrio ha ganado más que una fábrica. Ha ganado un líder inesperado. El capítulo concluye con una tarde en la que el barrio celebra la colocación de la primera piedra del nuevo proyecto comunitario. Mateo, con su proyecto de ciencias terminado y listo para el concurso, es invitado a hablar. El niño, con el corazón latiendo fuerte en el pecho, levanta la mirada hacia la multitud y dice: «Mi mamá siempre me dijo que los sueños no son solo para uno, sino para todos. Hoy, quiero que este lugar sea el sueño de todos nosotros». Los aplausos retumban en el aire y Elena, con lágrimas en los ojos, lo observa sabiendo que todo el sacrificio, la lucha y el dolor han valido la pena. El sol se oculta, dejando tras de sí un cielo pintado de colores cálidos, mientras el barrio, más unido y resiliente que nunca, mira hacia un futuro que ellos mismos han decidido construir, ladrillo por ladrillo, corazón por corazón. El primer rayo de luz que cae sobre el barrio en la mañana del inicio de la reconstrucción parece diferente, más brillante, más cálido. El eco del incendio y el caos que lo siguió ha comenzado a disiparse, y en su lugar, el sonido de martillos, sierras y risas empieza a llenar las calles. La fábrica, que alguna vez fue un recordatorio de opresión y poder mal dirigido, ahora se erige como un símbolo de posibilidad, con andamios y trabajadores que se mueven como un enjambre, cada uno con su papel en la nueva historia del barrio. Elena, con una camisa de trabajo y las manos cubiertas de polvo, camina entre los voluntarios,
supervisando la labor del día. A su lado, Luis, con su característico pañuelo en la frente, da indicaciones y ajusta las cuerdas que sujetan los materiales. Sofía, siempre presente, distribuye agua y bocadillos a los trabajadores, compartiendo palabras de ánimo que arrancan sonrisas y agradecimientos. Hoy no es solo un día más de trabajo, es un paso hacia un futuro mejor, dice Sofía, y todos asienten, sabiendo que cada pequeño gesto contribuye al cambio. Mateo se mueve entre los trabajadores, entregando herramientas y preguntando si puede ayudar. Sus ojos brillan con una mezcla de emoción y orgullo al ver a su madre en el centro de todo, liderando con la misma determinación que lo ha inspirado toda su vida. Mariana y Carlos aparecen con una camioneta llena de donaciones, maderas, latas de pintura y cajas de herramientas que la comunidad ha reunido en los últimos días. «Vamos, que hay mucho que hacer», exclama Carlos, y su voz resuena como una chispa que enciende a los demás. Fernando, que se ha mantenido apartado de la mirada pública desde la noche del incendio, observa desde una esquina, sus manos metidas en los bolsillos y el ceño fruncido por la mezcla de arrepentimiento y determinación. Sabe que tiene un largo camino por recorrer para ganarse la confianza de su gente, pero hoy ha decidido dar el primer paso. Se acerca a Elena y a Luis, quienes se detienen por un momento al verlo. «Quiero ayudar», dice simplemente, su voz quebrada pero sincera. Elena asiente sin decir nada, y Luis, después de un segundo de duda, le entrega un martillo. «Bienvenido, Fernando», dice, y un murmullo de sorpresa se extiende entre los trabajadores al ver al antiguo dueño unirse a las labores. El ambiente en el barrio se transforma poco a poco. Lo que antes eran murmullos de sospecha se convierten en conversaciones animadas, risas y hasta cantos que se elevan al cielo despejado. Mariana organiza actividades para los niños, quienes pintan murales en las paredes exteriores con mensajes de esperanza y figuras que representan la unión del barrio. Mateo, con su talento artístico, dirige a un grupo de niños más pequeños, explicando con paciencia cómo mezclar los colores para crear el mural perfecto. En el centro de la pintura, una fábrica renacida brota entre flores y árboles, con figuras de personas unidas alrededor. Entre tanto trabajo, Carlos se toma un momento para mirar a Mariana, su compañera en esta lucha inesperada. «Nunca imaginé que esto sería parte de mi vida», dice, con una sonrisa que mezcla gratitud y admiración. Mariana le devuelve la sonrisa, los ojos brillantes de emoción. «Es que los mejores caminos son los que nunca planeamos, Carlos», responde, tocando ligeramente su brazo. Mientras el día avanza y el sol alcanza su punto más alto, Beatriz convoca a una reunión con los miembros del comité comunitario en una de las aulas vacías de la escuela. La mesa está repleta de planos, documentos y una lista de tareas. Elena, ahora parte activa del comité, se sienta junto a Fernando, quien revisa los papeles con seriedad. «Esto no es solo una reconstrucción física», comienza Beatriz, su voz clara y firme. «Es un pacto para que lo que sucedió no vuelva a repetirse, para que el poder se distribuya y la comunidad sea quien dicte su destino». Fernando asiente, y por primera vez en mucho tiempo, su mirada refleja algo más que cansancio, un atisbo de esperanza. «Estoy listo para hacerlo bien», dice, y su voz, aunque queda, es sincera. Carlos, sentado junto a él, coloca una mano en su hombro. «Todos lo estamos, padre», le asegura, marcando un momento de reconciliación que no pasa desapercibido para los demás. Los días se convierten en semanas, y la fábrica comienza a tomar forma de nuevo. Esta vez, con una estructura más abierta, grandes ventanales que permiten la entrada de luz natural y un espacio dedicado a talleres comunitarios. Luis, con la ayuda de Raúl, quien ya está recuperado y trabajando de nuevo, organiza un espacio para enseñar mecánica y otras habilidades a los jóvenes del barrio. «Aquí no solo arreglaremos cosas, las construiremos», dice Raúl, su voz resonando con una seguridad que contagia a quienes lo escuchan. Los jóvenes, que antes lo veían como una figura a la que temer o admirar por motivos equivocados, ahora lo miran con respeto genuino, sabiendo que ha cambiado y que su historia es una lección de redención. Una tarde, durante una de las actividades de la comunidad, Fernando pide la palabra. La multitud se queda en silencio, observando al hombre que una vez fue símbolo de poder y distancia. «He aprendido que el verdadero liderazgo no se ejerce desde arriba, sino desde el corazón», comienza,
con la voz apenas quebrada por la emoción. Prometo que esta fábrica, que en su momento representó mi orgullo y mi egoísmo, será desde ahora un símbolo de lo que todos podemos lograr juntos. Y aunque no puedo borrar el pasado, puedo trabajar para que el futuro sea diferente. Los aplausos no tardan en llegar, primero tímidos, luego más fuertes, hasta que toda la plaza resuena con una aprobación que Fernando no se atreve a recibir con complacencia, sino con humildad. Beatriz, desde el centro, sonríe levemente, reconociendo que las promesas deben ser vigiladas, pero también que el primer paso hacia el cambio verdadero se había dado. Elena y Mateo miran desde un lado, y él, con sus ojos brillantes de emoción, la toma de la mano. «Mamá, lo logramos», dice, y Elena con la voz llena de emoción contenida responde, «Sí, hijo, lo logramos, pero esto es solo el comienzo». Raúl, observando desde la distancia, se encuentra con la mirada de Luis y Sofía. «Has hecho lo correcto, y eso es todo lo que importa», le dice Sofía, abrazándolo con cariño. Raúl, que había luchado contra la oscuridad dentro de sí mismo, siente que por fin ha encontrado un hogar y un propósito. Carlos y Mariana, hombro a hombro, comienzan a planear un evento musical y artístico para celebrar la reapertura de la fábrica. «No solo reconstruimos un edificio, Carlos, reconstruimos la esperanza», dice Mariana, y él asiente, con una sonrisa que refleja el orgullo de haber contribuido a algo más grande que él mismo. Con el sol poniéndose en el horizonte y las luces encendiéndose en las calles del barrio, el eco de los martillazos y las risas llenan el aire. La comunidad se ha reunido no solo para reconstruir paredes, sino para forjar un nuevo futuro, uno donde el poder reside en la unión y el sacrificio compartido. El barrio despertó aquella mañana con una mezcla de anticipación y orgullo. La fábrica, que una vez fue símbolo de opresión y lucha, estaba lista para su reinauguración. Su fachada, restaurada y pintada con murales hechos por los propios vecinos, representaba figuras de esperanza, unión y el renacer que todos habían experimentado. Las ventanas relucían bajo la luz del sol, y el aire estaba impregnado del aroma a pintura fresca y madera recién cortada. Elena caminaba por las calles aún húmedas por el rocío matutino, deteniéndose para ver los preparativos de la ceremonia. Las mesas estaban cubiertas con manteles coloridos, y los puestos de comida ofrecían platos tradicionales cocinados por las mujeres del barrio. Luis y Raúl, rodeados por un grupo de jóvenes aprendices, revisaban las herramientas que se exhibirían como parte del nuevo taller comunitario. «Mira esto, Raúl», exclamó un joven sosteniendo una llave inglesa reluciente. Raúl sonrió, sintiendo como cada pequeño gesto representaba un cambio más grande. Sofía, siempre presente con su cálida energía, estaba ayudando a organizar los asientos y asegurándose de que los ancianos del barrio tuvieran un lugar cómodo donde sentarse. Mariana y Carlos supervisaban los últimos detalles de la pequeña tarima donde más tarde habría música y discursos. «¿Estás nervioso?», preguntó Mariana, tocando ligeramente el brazo de Carlos. Él rió suavemente y negó con la cabeza. «No tanto como la primera vez que hablé frente a ellos. Hoy sé que lo que decimos importa, y no solo para nosotros». Mateo, por su parte, estaba en casa revisando por última vez su proyecto de ciencias. La fecha del concurso se acercaba y aunque había trabajado incansablemente en sus diseños, sentía un nudo en el estómago. «Tranquilo, hijo», le dijo Elena, acercándose para mirarlo a los ojos. «Todo lo que has hecho, todo lo que eres, ya es suficiente. Lo demás es solo la guinda del pastel». Mateo asintió, tragando el nerviosismo mientras la voz de su madre lo llenaba de confianza. Juntos salieron hacia la ceremonia, atravesando las calles que resonaban con risas y música. El murmullo de la multitud se amplificó cuando Fernando apareció entre ellos. Vestía ropa sencilla, muy distinta al atuendo que solía llevar como dueño de la fábrica. La transformación de su carácter era evidente, y aunque algunos aún lo miraban con recelo, otros lo observaban con un respeto ganado con trabajo y arrepentimiento sincero. Se detuvo frente a la tarima, mirando a Carlos, quien lo saludó con un asentimiento. Cuando la ceremonia comenzó, Beatriz tomó el micrófono primero. Su presencia imponente y voz firme captaron la atención de todos. «Hoy es un día especial. Hoy celebramos no solo la reapertura de una fábrica, sino el renacimiento de un barrio que ha sabido luchar, caer y levantarse más fuerte.
Este lugar será un símbolo de nuestro compromiso, de que la justicia y el trabajo conjunto son posibles cuando la comunidad se une, declaró. Sus palabras resonaron en el aire, y los aplausos brotaron como una ola. Elena fue la siguiente en hablar. Sus manos, que tantas veces habían trabajado sin descanso y que ahora sostenían notas manchadas de tinta, temblaban ligeramente. Esta fábrica fue el lugar donde sentí la derrota más profunda, pero también es donde encontré la fuerza para luchar, no solo por mí, sino por Mateo, por todos los niños y las familias que necesitan un futuro mejor, dijo, su voz emocionada y cargada de sinceridad. Sus palabras trajeron lágrimas a más de un par de ojos, y Mateo, desde el público, miró a su madre con un orgullo que apenas podía contener. Fernando se adelantó y tomó el micrófono con manos firmes. El silencio fue casi tangible. He fallado, y por eso pido perdón a cada uno de ustedes. Pero hoy, junto a ustedes, prometo que esta fábrica será diferente. Será un lugar donde todos tengamos un espacio, donde las voces que una vez ignoré sean las que guíen nuestro camino, dijo, y sus ojos se detuvieron en Carlos, quien asintió con aprobación. Mientras los discursos continuaban, Raúl se movía entre la multitud, saludando a conocidos y ofreciendo palabras de ánimo a los jóvenes que había comenzado a mentorizar. Luis y Sofía, observándolo, compartieron una mirada de satisfacción. Él ha encontrado su camino, susurró Sofía, y Luis asintió, sintiendo un orgullo paternal por el joven que había dejado atrás un camino oscuro. El ambiente festivo se intensificó cuando Mariana y Carlos subieron al escenario y comenzaron a tocar las primeras notas de una canción que habían compuesto juntos. La música, alegre y rítmica, atrajo a niños y adultos por igual, que comenzaron a moverse al compás. La tarima se convirtió en un escenario de celebración, y por un momento, el peso de los recuerdos tristes quedó atrás. Elena, desde el borde de la multitud, sintió que un nudo en su pecho finalmente se deshacía. Miró a Mateo, quien bailaba y reía junto a otros niños, y pensó en todo lo que habían pasado para llegar a ese momento. Beatriz se acercó y le tocó el hombro. «Hoy es un buen día», dijo la abogada, y Elena, con lágrimas contenidas y una sonrisa amplia, asintió. «Es el mejor», respondió. A medida que el sol descendía y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, los vecinos comenzaron a encender faroles y velas. El brillo suave y cálido iluminaba la fachada de la fábrica, que ahora llevaba una placa conmemorativa en honor a la difunta esposa de Fernando, quien había sido la visionaria de una comunidad unida. Carlos, emocionado, señaló la placa mientras Mariana le apretaba la mano. «Tu madre estaría orgullosa», dijo Mariana, y Fernando, que escuchaba, se llevó una mano al pecho, cerrando los ojos por un instante de gratitud silenciosa. La noche avanzó entre risas, historias y brindis. La fábrica, llena de vida y de esperanza, se convirtió en un símbolo tangible de lo que una comunidad podía lograr cuando decidía no rendirse. Raúl, con una sonrisa serena, observó el bullicio y sintió que por fin había encontrado su lugar. Luis y Sofía se abrazaron, y la brisa fresca de la noche les trajo el sonido de la música y las voces que reían. Mateo, exhausto pero feliz, se acercó a Elena y se recostó en su regazo. «Mamá, ¿crees que mi proyecto pueda ayudar a otros como nosotros?», preguntó, su voz apagada por el sueño. Elena le acarició el cabello y lo miró con amor infinito. «Claro que sí, hijo, porque cuando construimos algo con amor y dedicación, no solo ayudamos a otros, sino que dejamos un legado que puede cambiarlo todo». Los años habían pasado como hojas arrastradas por el viento, y el barrio, que una vez fue testigo de luchas y caídas, se había transformado en un lugar vibrante, lleno de color y promesas cumplidas. Las calles, antes desgastadas y llenas de grietas, ahora resplandecían con murales que narraban la historia de una comunidad que nunca se rindió. Pinturas de madres y padres trabajando, niños jugando con sonrisas amplias, y figuras de héroes anónimos que habían sacrificado todo por un futuro mejor, decoraban las paredes. Y en el centro de todo, erigido con orgullo, se encontraba el Centro de Estudios Técnicos y Comunitarios, un edificio moderno, luminoso y lleno de vida. Elena, con el cabello ahora cubierto de canas que resaltaban su sabiduría y experiencia, caminaba despacio hacia el centro comunitario. Las arrugas en su rostro no eran solo marcas del tiempo, sino de cada batalla, de cada lágrima derramada y de cada sonrisa conquistada. Sus manos,
que tantas veces habían cargado con el peso del mundo, descansaban ahora con calma, sostenidas por la gratitud de un trabajo cumplido. A su alrededor saludaba a los vecinos que la reconocían y la saludaban con respeto y cariño. «Doña Elena, hoy es el gran día, ¿verdad?», le preguntó una vecina con una sonrisa y un bebé en brazos. Elena asintió y le devolvió la sonrisa, recordando los días en que los desafíos parecían insuperables. Pero hoy era diferente. Hoy, todo lo que alguna vez soñó estaba más cerca de lo real que nunca. El evento de inauguración del centro comunitario había reunido a toda la comunidad. Las mesas estaban cubiertas con platos de comida preparada por los vecinos, y el aire estaba impregnado de risas, música y el aroma de especias y dulces. Raúl, que ahora dirigía los talleres de mecánica y carpintería, se movía entre un grupo de adolescentes, mostrando con orgullo una bicicleta que uno de ellos había construido desde cero. Sus ojos, que antes reflejaban la sombra de la duda, ahora brillaban con una seguridad que inspiraba a los jóvenes a seguir sus pasos. Luis, aún fuerte y enérgico, supervisaba las demostraciones prácticas junto a Sofía, quien, aunque más lenta en sus movimientos, conservaba la misma pasión de siempre por enseñar y motivar. Sofía veía cómo los niños y jóvenes corrían de un lado a otro, entre risas y carreras, y se permitió un suspiro satisfecho. «Mira todo esto, Luis. Es más de lo que imaginamos, ¿no crees?», le dijo, apoyando su cabeza en el hombro de su compañero de vida. Luis asintió, sus ojos humedecidos por la emoción. Más de lo que imaginamos, y exactamente lo que merecíamos. Mariana y Carlos, que se habían convertido en figuras constantes y queridas en el barrio, ayudaban a coordinar el evento. Carlos, con una guitarra colgada al hombro y una sonrisa que nunca había sido tan sincera, se preparaba para tocar una canción escrita para la ocasión. Mariana lo miró con ternura y orgullo. La conexión que había crecido entre ellos en aquellos días difíciles ahora era una unión sólida que se había forjado en los momentos más oscuros y en los triunfos compartidos. El murmullo de la multitud se transformó en un silencio expectante cuando Mateo, ya no un niño, sino un joven adulto con la mirada decidida y una postura segura, se acercó al micrófono. Había vuelto al barrio después de años de estudios y trabajo, reconocido por sus logros en ingeniería y filantropía. Sin embargo, para él, no había lugar más especial que el que lo vio crecer. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz clara y fuerte. «Este lugar no es solo un centro de estudios, es el reflejo de todo lo que somos y de lo que podemos lograr juntos. Cuando era niño, soñaba con construir cosas que pudieran cambiar el mundo, pero lo que realmente me cambió fue este barrio. Las personas que me enseñaron que la fuerza de la comunidad puede superar cualquier obstáculo», dijo, buscando entre la multitud los ojos de su madre. Elena, con los ojos vidriosos, sintió que el tiempo se detenía. Recordó las largas noches de trabajo, las veces que había dudado de sí misma y las pequeñas victorias que la mantenían en pie. «Te dije que llegarías lejos», susurró para sí misma, mientras los aplausos estallaban en la multitud y Mateo la invitaba a subir al escenario. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena subió los escalones, sintiendo cada mirada llena de admiración y agradecimiento. Mateo, de pie junto a ella, le entregó un reconocimiento, una placa con una inscripción sencilla pero poderosa. «Por tu sacrificio y amor inquebrantable, que hicieron posible todo lo que somos hoy». Elena leyó las palabras y por primera vez en mucho tiempo dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. El público se puso de pie y los aplausos resonaron como un eco que se extendía por todo el barrio. Raúl, observando desde el fondo, sonrió y sintió que una paz profunda se asentaba en su corazón. Luis y Sofía, abrazados, compartieron una mirada que decía todo lo que no necesitaba ser dicho. Carlos y Mariana, tomados de la mano, sintieron que el camino recorrido, aunque lleno de dificultades, había valido cada paso. Fernando, que había decidido pasar sus años restantes como voluntario y maestro en el centro, observaba con una mezcla de orgullo y humildad. La redención no había sido fácil, pero se había dedicado a ella con la misma intensidad que una vez dedicó a sus negocios. Se cruzó de brazos y dejó que una sonrisa sincera cruzara su rostro, sabiendo que la memoria de su esposa estaba siendo honrada en cada acto de bondad y en cada joven que encontraba un propósito en el centro. Cuando la ceremonia concluyó,
Las risas y los abrazos se extendieron por la plaza. La música volvió a sonar, esta vez con Carlos tocando una canción alegre mientras Mariana lo acompañaba cantando. Los niños corrían y jugaban, las familias se reunían para compartir historias y las conversaciones se llenaron de planes para el futuro. Mateo se acercó a Raúl y sin mediar palabra lo abrazó. «Gracias por todo, amigo», le dijo, y Raúl, con los ojos llenos de emoción, le devolvió el gesto. «Tú nos mostraste el camino, Mateo. Sigue construyendo, porque este barrio nunca dejará de soñar». Elena, de pie en el centro de todo, miró a su alrededor y vio en cada rostro una historia de lucha, sacrificio y triunfo. Sintió que su corazón, que había soportado tanto, ahora latía con una paz y un orgullo que jamás pensó posible. Mientras el sol descendía, bañando al barrio en una luz cálida y dorada, supo que al final, todo lo que habían pasado había valido la pena. La historia del barrio, de sus luchas y su resurgimiento, es un reflejo poderoso de las verdades universales sobre la resiliencia humana y la importancia de la comunidad. En cada capítulo de este relato, vemos cómo la vida de una persona no se vive en aislamiento. Se entrelaza de manera inquebrantable con las vidas de quienes la rodean. Este relato nos invita a reflexionar sobre los pilares que sostienen a las comunidades y los sacrificios que se requieren para superar las adversidades. Elena representa la encarnación del amor y la determinación. Su travesía, desde la injusta acusación y el dolor de perderlo todo, hasta convertirse en un símbolo de esperanza, nos enseña que el sacrificio personal es la semilla de un cambio más grande. La historia nos recuerda que los verdaderos héroes no siempre llevan una armadura brillante ni se alzan en medio de vítores. A menudo son aquellos que trabajan en silencio, quienes enfrentan la desesperanza con gestos pequeños y constantes, y quienes, con sus acciones, inspiran a otros a hacer lo mismo. El papel de Raúl, por otro lado, nos muestra que la redención es posible incluso en los momentos más oscuros. En un mundo donde es fácil juzgar a alguien por sus errores, la historia de Raúl nos recuerda que todos merecemos una segunda oportunidad. Su decisión de enfrentar sus propios demonios y luchar por lo que es correcto, incluso al costo de su seguridad, es un testimonio de que la fuerza de voluntad y el deseo de cambio pueden transformar incluso a las almas más perdidas. El cambio de Fernando, quien pasa de ser un símbolo de poder y egoísmo a un líder humilde dispuesto a enmendar sus errores, subraya que el arrepentimiento y la acción pueden coexistir. El perdón y la reconciliación, tanto con uno mismo como con los demás, son pasos difíciles pero necesarios para construir algo duradero. Este arco de redención nos muestra que, aunque las acciones pasadas pueden dejar cicatrices, el deseo genuino de cambiar y contribuir puede sanar tanto al individuo como a la comunidad que lo rodea. Mateo, el niño que sueña con construir un futuro mejor, encarna la esperanza y la posibilidad de un mañana diferente. Su crecimiento a lo largo de la historia es un recordatorio de que el esfuerzo y la educación no solo transforman vidas individuales, sino que tienen el poder de impactar a generaciones enteras. Él es el faro que guía al barrio hacia un camino de innovación y cooperación, demostrando que los sueños no deben ser solo aspiraciones individuales, sino metas compartidas que fortalezcan a la comunidad. La historia también nos habla de la importancia de las conexiones humanas. Mariana y Carlos nos enseñan que la comprensión y la empatía pueden unir a personas de diferentes orígenes y luchas, y que el amor y la pasión por un propósito compartido pueden allanar caminos que parecían imposibles. Luis y Sofía representan el apoyo incondicional, las figuras que sostienen a los demás en sus momentos más bajos, recordándonos que los lazos fuertes se forjan no solo en la sangre, sino en la solidaridad y en los actos desinteresados. Beatriz, la abogada que pelea por la justicia, nos recuerda que la lucha por los derechos y la equidad no es fácil ni rápida, pero es necesaria. Ella simboliza a aquellos que, con determinación y conocimiento, eligen ponerse al servicio de causas que van más allá de sus propias necesidades, defendiendo a quienes no tienen voz o fuerza para hacerlo por sí mismos. La narrativa del barrio es un recordatorio de que, aunque las dificultades y las injusticias pueden golpearnos una y otra vez, la verdadera fortaleza se encuentra en la capacidad de levantarse. Es la prueba de que las comunidades pueden renacer de las cenizas de la desesperación, más fuertes y más unidas. Es la demostración de que el cambio comienza con una chispa,
ya sea la valentía de una madre como Elena, el sacrificio de un joven como Raúl, o la determinación de un grupo de personas que deciden que ya no van a ser víctimas de las circunstancias, sino autores de su propio destino. La historia del barrio es la historia de todos nosotros. Es un llamado a reconocer las luchas cotidianas, a valorar las manos que se extienden en ayuda y a no subestimar el poder de la comunidad. Nos enseña que los momentos más oscuros son, muchas veces, los precursores de las transformaciones más brillantes y duraderas. Y sobre todo, nos recuerda que cuando una comunidad se une y decide que no hay reto insuperable, lo imposible se vuelve posible. El legado del barrio es un legado de lucha, redención y el recordatorio de que los sueños compartidos no solo se logran, sino que perduran y se multiplican. Y así llegamos al final de este episodio, en el que exploramos una historia de lucha, esperanza y redención que nos recuerda el poder de la comunidad y la fuerza del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional y por ser parte de este rincón donde compartimos historias que inspiran, enseñan y conmueven. Si esta historia resonó contigo, no olvides darle un like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Recuerda que todos somos parte de algo más grande y que, como en el barrio de Elena y Mateo, juntos podemos superar cualquier desafío. Nos vemos en el próximo capítulo y nunca olvides, los sueños compartidos son los que cambian el mundo. Hasta la próxima.